Cześć! Cześć! Tu Dorota. Dzisiaj specjalny odcinek, bo jest z nami Carlos. Carlos właśnie zdał egzamin B1. Gratulacje! Dziękuję bardzo. I dzisiaj Carlos opowie Wam, jak wygląda egzamin i jak się do niego przygotować. Ale będzie mówił po hiszpańsku. Będą dostępne napisy i po angielsku, i po polsku. Oddaję głos do Carlosa. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos, soy de México y vivo en Poznań hace 5, 6 años más o menos. Bien, ahora les voy a hablar del examen de polaco. ¿Quién necesita el examen de polaco? Bueno, pues el examen de polaco es necesario para tramitar ante las autoridades polacas la residencia de larga duración o permanente. Y bueno, este requisito lo han puesto hace un año más o menos, en febrero del año pasado. Entonces, bueno, es necesario para todos los que no somos de la Unión Europea y necesitamos un permiso de larga duración o permiso permanente en Polonia. Entonces, el nivel que necesitamos es el nivel B1, el nivel B1. ¿Ok? Bien, voy a empezar primero con decirles cómo nos presentamos al examen de polaco. Bien, lo primero que tenemos que hacer es registrarnos aquí, en la descripción del video. Van a tener el link de la universidad donde pueden registrarse. Es importante considerar los tiempos porque las plazas vuelan. En 2-3 días pueden encontrarse que ya no hay plazas, entonces es importante estar constantemente mirando los sitios de internet para que no se vayan a encontrar con que no hay plazas disponibles en su ciudad o en la fecha que quieren. Las convocatorias son de 3 a 4 convocatorias por año. En el año pasado, que fue cuando yo lo hice, fueron 3 convocatorias, creo. Pero bueno, son de 3 a 4 convocatorias, lo que quiere decir cada 3 o cada 4 meses hay una nueva convocatoria. Bueno, en mi caso no pude hacerlo en Poznań, no hubo en Poznań esa vez, en noviembre del año pasado no hubo examen en Poznań. Tuve que hacerlo en Wrocław, pero bueno, entonces lo más importante, monitorear constantemente las fechas, son muy importantes, las fechas de inscripción, registro y pago del examen, porque por supuesto aquí todo hay que pagar, ¿no? Ok, vale, entonces ahora, una vez que nos registramos para el examen en la ciudad de nuestra preferencia, ¿qué tenemos que hacer? Pues prepararnos. En mi caso, yo estudio polaco en grupo, estudio polaco aquí en la escuela, pero es totalmente diferente. Tenemos que tener un curso específico para el examen, es súper importante. Si viven en Polonia o hace algunos años, seguramente la parte de audio, la parte de lectura, de comprensión va a ser un poco más fácil para ustedes, pero es muy importante que consideren 3 meses y medio, que es lo que yo tuve más o menos, de preparación específica para el examen. El libro que nosotros usamos aquí en la escuela fue Bądź na B1 y bueno, prácticamente tiene los mismos modelos, los mismos formatos, la misma estructura del examen. Es muy importante familiarizarse con el formato del examen. Es el mismo realmente el que viene en el examen. Los mismos ejercicios de gramática, de audio, son muy parecidos. Entonces, por favor, este es vital para poder aprobarlo, ¿no? Bien, dicho esto, tenemos cómo es el examen de polaco. Bien, regla número 1, lo más importante, por favor, entiendan las putas instrucciones. Si no entienden las instrucciones, estamos jodidos. Me pasó varias veces haciendo ejercicios que por las prisas o por decir, entiendo, pues no, lo que me pedían era totalmente diferente. Entonces, dense un tiempo para leer y entender lo que les piden. Eso es muy importante. Bien, ahora, ¿cómo luce el examen de polaco? ¿Cómo es? Bien, el examen de polaco es normalmente un fin de semana. Tiene sábado y domingo. El sábado son la parte de audio, lectura de comprensión, gramática y escritura. Y el domingo es la parte oral. Existe la posibilidad de hacerlo todo en un solo día, pero tienen que pedirlo con anticipación. Ellos les preguntan que si... Les mandan a mandar un mail que si quieren tenerlo todo el sábado,
se registren y bueno, es posible hacerlo todo el sábado. En mi caso yo tuve todo el sábado, así ya el domingo me lo quito y el sábado unas cervecitas, ¿no? Entonces, así es como luce. En mi opinión, y les hablo de mi experiencia personal, la parte de audio y la parte de lectura fueron las más sencillas para mí. Les comparto mis resultados. En la parte de audio tuve 82% y en la parte de lectura tuve un sorprendente 97%. No tengo ni puta idea cómo fue, pero así fue, ¿no? La poprostu, así fue. No sé cómo fue, pero así yo cuando lo vi dije, mierda, 97%. Pero entonces eso fue bastante bien. Lo que más me preocupaba a mí realmente era gramática y escritura. Más escritura que gramática, pero la gramática también. Entonces, hagan un montón de ejercicios de gramática. Es muy importante. En mi caso, lo que más fue en mi examen fue los tiempos pasados. El dokonane y el niedokonane. Esos tiempos pasados son casi todo el examen. En mi caso fue de eso, ¿no? Ok, entonces la gramática es súper importante. Lean las instrucciones y bueno, voy a enfocarme más en las dos partes, la escritura y la parte oral. Entonces, el examen de escritura son en total 75 minutos. Tienen 3 paquetes a elegir, ¿no? Y en cada paquete a elegir son 2 ejercicios. Uno de 30 palabras, 25-30 palabras, que puede ser un anuncio de alquilar un piso, un anuncio de vender una bicicleta, un anuncio de vender un coche, no sé, cualquier 20 felicitaciones de cumpleaños, de boda, etc. 25-30 palabras. El segundo ejercicio son entre 170 y 180 palabras. Mucho más largo, mucho más, claro, con muchas más formas gramaticales para usar y escribir correctamente. Entonces, puede ser de muchísimos temas. En mi caso fue un essay es un ensayo, ¿no? De qué hago, por qué no me aburro cuando tengo tiempo libre o algo así, ¿no? ¿Qué hago para no aburrirme cuando tengo tiempo libre? Entonces, bueno, ahí fueron 180 palabras y yo les recomiendo que de verdad tengan 2 o 3 minutos para elegir correctamente lo que van a escribir y el tema que se sientan cómodos. Es muy importante que conozcan vocabulario de ese tema, que sepan, ¿no? que pueden desarrollar ese tema y bueno, si eligen bien y si más o menos dominan una buena parte de vocabulario, seguramente pueden hacerlo, ¿vale? Otra cosa muy importante, tienen que escribirlo 2 veces. ¿Y por qué 2 veces? Bueno, pues ellos les dan 2 hojas, una para escribirlo en sucio, con todas tus ideas, donde puedes tachar, borrar, quitar, escribir, poner, etcétera, que también entregas, es decir, que también lo miran, me imagino, lo checan. Y una hoja en blanco, donde después tienes que pasarlo en limpio, ¿vale? Controlen los tiempos, eso es muy importante, porque si pasan mucho tiempo escribiendo en sucio y después tienen 15 minutos para escribir en limpio o 10 minutos, no van a terminar. Entonces, traten de hacer lo más rápido posible, escribir todas las ideas en sucio y después desarrollarlo más formalmente en limpio, ¿vale? Entonces, otra cosa muy importante. Cuando se preparen para el examen, su profesora o quien los prepare, les dirá algunas frases, ¿no?, que tenemos que usar sí o sí. Entre más largas mejor, porque todas las palabras cuentan, ¿no? Por ejemplo, como decir, en mi opinión yo considero que, ¿vale? El yo sabemos que es necesario, pero ustedes escriban yo, que es una palabra de más. Por ejemplo, en mi opinión me gustaría decir que suena muy largo y como sin sentido, pero háganlo, de verdad, todas las palabras cuentan y entre más palabras mejor, tienen que llegar a 180 y la cantidad sí lo miran, la cantidad de palabras sí lo miran. Vale, pues dicho esto es el examen de escritura. Voy a pasar al examen oral, que realmente tú hablas entre 5 o 7 minutos aproximadamente. Y bueno, yo realmente el examen oral es el que menos me preocupaba, porque yo hablo polaco todos los días y me siento cómodo y considero que hablo
hablo bien, ¿no? Entonces, yo decía, el examen de oral, pues no va a ser ningún problema. Pues sorprendentemente fue mi nota más baja. Tuve 55%, es decir, justo 5% solamente arriba de la media. Si tenía 49, estaba jodido. Y tuve 55. Y cuando recibí los resultados dije, mierda, ¿por qué 55? Si es lo que mejor, en lo que más cómodo me siento. Pues la verdad es que hay una sola razón. Los putos nervios. Controlen los nervios. En mi caso estaba demasiado nervioso, ¿no? de hablar frente a dos panis, ¿no? Que no conocía de nada, y una escuchándome, la otra viéndome y calificándome. Entonces, realmente, controlen los nervios, ¿vale? La mecánica, me parece son 3 o 4 sobres de esos amarillos cerrados, y eligen un sobre. Tienen 10 minutos para preparar los temas, y son 3 ejercicios. Es un monólogo, es una descripción de una fotografía y es un diálogo. El diálogo lo haces con la examinadora, ¿no? Puede ser una reservación de un restaurante, que fue la que me tocó a mí, afortunadamente, porque eso lo hago mucho. Entonces, reservación de bar o restaurante, entonces ese es un diálogo entre la examinadora y tú, ¿vale? Muy bien, descripción de la fotografía y el monólogo. Cuando preparen esto, en los 10 minutos que tienen, coloquen solamente ideas principales, como una lluvia de ideas, ¿vale? Para que pueden mirarlo. Esta hoja pueden mirarlo en el examen, no les prohíben que no lo miren, ¿vale? Entonces, y así es. Habla 5 o 7 minutos. Realmente, estando ahí, sí sientes muchos nervios, que fue a mí lo que me traicionó. Si no controlas los nervios, te pueden jugar una mala pasada y estamos jodidos, porque aunque tengas 97 en mi caso como de escritura y 49 en oral, pues no iba a pasar, ¿no? Vale, pues esta es la información que les queríamos compartir. Espero que les haya servido. Si tienen alguna pregunta, pues pueden escribir alguna pregunta en la descripción del vídeo, y con gusto les contestaremos, ¿no? Entonces, bueno, este video es para todos aquellos que necesitan el examen de polaco, o para todos aquellos que tienen los santos cojones de hacerlo, porque realmente es una mierda y no veo la razón de tener tanto estrés en tan poco tiempo, ¿vale? Que no es sano. Venga, pues que tengan buen día y mucha suerte para todos. Papá.